se nos pide que encontremos la aproximación lineal a f de x, y es igual a 4y menos 3x al cuadrado, y en el punto 1,2,2. Luego usa la aproximación lineal para aproximar el valor de la función f de 1.1,2.1. Cuando hacemos una aproximación lineal para una función de dos variables, estamos usando un plano tangente para hacer la aproximación. Estamos usando el cambio en z a lo largo del plano tangente para hacer la aproximación para el verdadero valor de la función. Si echamos un vistazo a esto gráficamente, la función f de x, y es la superficie púrpura. El punto 1,2,2 es este punto rojo. Y este plano azul es tangente a la superficie en el punto rojo. Para hacer una aproximación lineal, estamos usando el cambio en z a lo largo del plano tangente azul para hacer la aproximación para el verdadero valor de la función dada por la superficie púrpura. Volviendo a nuestro trabajo, si miramos a continuación, la aproximación lineal para f de x, y en el punto a, b es L de x, y que es igual a f de 1, b. ¿Cuál es el valor de la función en el punto de tangencia? Además, todo esto es solo el cambio en z a lo largo del plano tangente que es realmente diferencial z, que es igual al parcial de f evaluado en 1, b por la cantidad de x menos a más el parcial de f con respecto a, y en 1, b por la cantidad y menos b. Si volvemos y miramos algunas notas anteriores, recuerde que el diferencial z es igual al parcial de f por dx más el parcial de y por d, que vemos aquí en nuestra aproximación lineal. De nuevo, esto es realmente solo el valor de la función en el punto de tangencia más el diferencial z, el cambio de z a lo largo del plano tangente. Para comenzar, estamos determinando la aproximación lineal en 1,2. Lo que significa que para nuestra fórmula a es igual a 1, y b es igual a 2. Entonces f de x, y es aproximadamente igual a L de x, y, que es igual a f de 1,2. Más el parcial de f con respecto a x en 1,2 veces la cantidad de x menos a, que es x menos 1 que es realmente diferencial x. Además, el parcial de f con respecto a, y evaluado en 1,2 veces la cantidad y menos b, que es y menos 2, que es realmente diferencial y. Para el siguiente paso, avancemos y encontremos estas derivadas parciales, y luego las evaluaremos en 1,2. Para encontrar el parcial de f con respecto a x, diferencie f con respecto a x, tratando a y como una constante. La derivada de 4y con respecto a x es 4y. Entonces tenemos 4y menos la derivada de 3x al cuadrado y con respecto a x es 6y. Ahora tenemos que evaluar esto en 1,2, que es 4 veces 2 menos 6 veces 1 vez 2, que es igual a 8 menos 12 o 4 negativos. Ahora necesito encontrar el parcial de f con respecto a y. Para hacer esto, diferenciamos f con respecto a y. Tratando x como una constante, la derivada de 4y con respecto a y es 4x. 4x menos la derivada de 3x al cuadrado, y con respecto a y es 3x al cuadrado. Necesito evaluar esto en 1,2, que es 4 veces 1 menos 3 veces 1 cuadrado que es 4 menos 3 que es igual a 1. Ahora tenemos f de x, y es aproximadamente igual a L de x, y. Lo que es igual a f de 1,2 es igual a la coordenada z aquí que es 2. Entonces tenemos 2 más el parcial de f con respecto a x en 1,2 es negativo 4. Entonces tendremos menos 4 veces la cantidad de x menos 1. Y luego más el parcial de f con respecto a, y en 1,2 es una vez la cantidad y menos 2. Así que aquí está nuestra aproximación lineal para f de x, y en el punto 1,2, y ahora podemos aproximar el valor de la función. F de 1.1,2.1 es aproximadamente igual a L de 1.1,2.1. Lo que es igual a 2 menos 4 veces la cantidad 1.1 menos 1. Más una vez la cantidad 2.1 menos 2.
Simplificando, tenemos 2 menos 4 veces 0.1. Más 1 por 0.1. Lo que nos da 2 menos 0.4 más 0.1. Que es igual a 1.7. De nuevo, aquí está la aproximación lineal para f de x, y en el punto 1,2. Y aquí está la aproximación para f de 1.1,2.1. Espero que hayas encontrado esto útil.